Se jugó la fecha número 9 de la Premier League y entre otros resultados importantes, el Liverpool sobrepasó al Manchester United y lo goleó en su casa por 5-0. Si en la previa era el partido de la fecha, este clásico, más con el 0-5 de la verdad, sorprendente. No en el desarrollo del partido, terminó siendo muy superior el equipo de Klopp, pero sí no se espera que en dos equipos tan grandes haya tanta diferencia y menos del equipo visitante sobre el local. Nos dejó muchos datos y obviamente la figura de Salah a destacar, que también rompió varios récords. Para hablar de lo que fue el partido en sí, el Liverpool llegó a 7 partidos sin perder. No está puntero porque el Chelsea, entre otras circunstancias, ha arrancado como terminó la temporada anterior. La realidad es que los de Klopp también pisaron sobre todo fuerte estas últimas 7 fechas después de un arranque no tan bueno y se ubica también allí bien cerquita de los Blues. Por otro lado, también hay que hablar del Manchester United y su presente. No levanta cabeza el equipo de Gunnar Solskjaer. Tendrán que revertir rápidamente el timón, ya sea el técnico con los jugadores o la comisión directiva con justamente con el cuerpo técnico que integran hoy los Red Devils. La realidad es que el 5-0 fue contundente y muy rápido. Se fueron entre tiempo 4-0, el Liverpool demostrando sobrepasar justamente, como decíamos, al Manchester United. Sí, la verdad que ya en los primeros minutos del primer tiempo ya se notaba esa superioridad del Liverpool, que la termina plasmando en el marcador más sobre el final del primer tiempo. En el segundo tiempo no hizo más goles, creo que si se lo proponía podía conseguir más goles y hasta hacer una goleada histórica. Y estábamos hablando de quizás otros datos más de lo que nos dejaron en este partido. Después, del lado del United, poca rebeldía, quizás un poco de Cristiano, de esa competitividad que tiene el portugués, pero la verdad que se notó mucho como un equipo trabajado y con funcionamiento contra un equipo que depende demasiado de sus figuras, y cuando no hay conexiones entre ellos, la verdad que sufre bastante. Sabíamos que el Manchester United viene con ánimo caldeado ya desde el año pasado. Recordemos también cuando el United intentó unirse a la Superliga Europea, los hinchas organizaron una juntada masiva frente al Old Trafford donde pedían la salida de los Glazers, de los dueños justamente del club de Manchester. Y en el primer tiempo se notó también en el ambiente cómo la hinchada, cómo la gente se expresó sobre todo en contra de Luke Shaw y de Harry Maguire, nada más y nada menos que dos pesos pesados de la defensa. Tuvieron errores los dos en los primeros goles y por lo tanto la hinchada los marcó, la gente los marcó como uno de los principales culpables. No se le dijo nada a Cristiano, tampoco a Bruno Fernández, que fue otro de los que más intentó. La realidad es que muy poco en general del United y muchísimo fue la contracara lo que hizo el Liverpool, sobre todo de tres cuartos en adelante, con entre Diogo Jota, Mané y demás, Salah como máxima figura. Sí, sin duda, la verdad, la imagen de los Red Devils muy pobre, y todo lo contrario en Liverpool, que la verdad se planta esta temporada como un serio equipo. Es el único invicto de la Premier, así que tiene sus fundamentos y están pensando en encontrar el funcionamiento que tenía quizás 2 temporadas atrás, y eso es quizás lo interesante para nosotros, porque el equipo de Klopp vuelve a ser un equipo de Klopp. Esa agresividad la mostró en los 90 minutos, y ante un equipo tan grande como el Manchester y de visitante lograr eso, creo que ese es el dato. Y obviamente después surgen cuestiones de que el Liverpool ante el Manchester United hace 7 partidos que no pierde, 4 victorias y 3 empates. La verdad que estamos en un ciclo, en una etapa donde el Liverpool está marcando una superioridad ante un United que va pasando altibajos, y creo que hasta se está metiendo en una crisis que hay que ver cómo sale. Sí, lo interesante también para marcar del Liverpool es que a diferencia de años anteriores, uno puede decir, bueno, pero tenía a Wijnaldum, pero ahora tiene, por ejemplo, sentado en el banco a Thiago Alcántara, nada más y nada menos. No lo hemos visto con tantos minutos, ni hablar de que no hemos visto todavía nunca la versión de Thiago como la del Bayern Múnich. Pero el otro día, por ejemplo, jugó Milner, tuvo que salir por una lesión, lo reemplazan bien. Keita para mí es uno de los mejores volantes que tiene la Premier. Y cada uno de los que entra de afuera o que es recambio también se adapta bien al equipo, porque en la pelea de arriba Salah sabemos que es uno de los fijos, Mané casi te diría que también, Diogo Jota, Firmino están peleando también por un puesto ahí. Vemos que entran juveniles como Curtis Jones y funcionan. Entonces Klopp está reinventando un Liverpool que la temporada pasada lo armó bien, pero esta está siendo arrollado.
Sí, me parece que está volviendo hasta quizás a las fuentes. También te agrego a Konaté, que se metió de central en este partido puntualmente y rindió muy bien. Me parece que está empezando a conseguir lo que tenía antes su equipo, que obviamente la plaga de lesiones, quizás hasta la pandemia en el medio, le jugó un contra. También un equipo que depende tanto del físico como de la agresividad y también de la contundencia. Creo que ahora este Liverpool sí nos está mostrando lo que era antes, porque la verdad teníamos a Liverpool marcado como uno de los mejores equipos de Europa y me parece que esta temporada nos está diciendo que volvieron, o por lo menos que los tenemos que tener en cuenta para por lo menos los grandes acontecimientos de la temporada. También hay que hablar, y como dato de color, de hace 10 años, cuando el Manchester United también jugó un 24 de octubre, se enfrentó al Manchester City, en este caso no al clásico como se le dice, que es el Liverpool, sino al derby de Manchester, y el City lo volvió 6-1, también una ventaja de 5 goles en este caso, del conjunto celeste. Otra vez, 10 años después, vuelve a repetir esa diferencia, esa brecha de 5 goles con un equipo de Luis Six. Dato de color, muchos se acordarán, sobre todo los argentinos, por el Kun Agüero fue uno de los que integró ese partido, los que estuvo ahí. Un pequeño dato que hace que una década después, otra vez el United se vea en esta situación. Sí, creo que no va a querer jugar más Un partidos 24. con tanta rivalidad un 24 de octubre. Creo que la imagen de ese partido hasta fue la de Balotelli, mostrando una remera que decía ¿por qué siempre yo? Y la verdad que ese partido fue tremendo, como en el segundo tiempo, que quizás se fue al revés, y vamos a comparar rápidamente, como en el segundo tiempo el City se lo llevó por delante al United, en este fue creo que al revés y hasta peor, porque viste que cuando pasa en el primer tiempo una diferencia tan abultada, el segundo tiempo que termina quedando de más es hasta un poco más frustrante, sí, esa es la palabra en este caso para el United. Sí, este partido hasta en la actitud de los jugadores, el hecho de tener que retirarse casi al trote por el túnel porque era una silbatina general de todo el estadio, tener que volver a la cancha sabiéndose perdedor de ese partido, porque remontar un 4-0 contra un equipo de club es muy difícil. Si encima te das un quinto ahí cerquita del arranque, todavía peor. La realidad es que el Liverpool arrolló al Manchester United y, como decíamos, con la gran figura de Mohamed Salah, nuevamente el egipcio dando que hablar, rompiendo récords, nuevamente no solo a nivel Premier League, sino también dentro del Liverpool. Me parece que el récord más importante es que como jugador africano en Premier llegó a 107 goles y es el máximo de ese continente jugando en la mejor liga del mundo. Pasó a Didier Drogba, me pondría de pie, pero va a quedar mal, pero pasó a un gran delantero que tuvo paso por la Premier y la verdad habla del paso que está teniendo Salah en el Liverpool, que me parece que está teniendo una gran temporada y tiene mucho más récord que con este hat-trick rompió un par de libros. Sí, porque, a ver, ya estamos acostumbrados a que Salah siempre aparezca por lo menos en el top 3 de los máximos goleadores de la Premier. Estamos acostumbrados a que Salah haga goles casi todos los partidos o que sea la figura y demás, pero siempre está presente. Ahora, lo llamativo es, o por lo menos a mí me parece poco el tiempo que tuvo Salah para superar a Didier Drogba. Y cuando hablamos de Drogba, es cierto lo que decías, es uno de los mejores jugadores que tuvo la historia de la Premier, en este caso el mejor africano, hasta que llegó el egipcio, lo destronó por lo menos de ese puesto con 107 goles y se convirtió en el primer jugador del Liverpool en la historia en marcar en 10 partidos consecutivos, nada más y nada menos que uno de los grandes equipos del mundo, te diría, 10 partidos seguidos marcando, todo mérito del egipcio que siempre está donde la jugada lo indica. Sí, la verdad que este dato habla del presente de Salah y también de la importancia en el equipo. No solo marcó en 10 fechas consecutivas, sino que desde 2007 esto pasó con Salah 4 veces nada más. Los 3 jugadores anteriores fueron Cristiano Ronaldo, una máquina goleadora, si hablamos de goleadores, Robert Lewandowski y un sudamericano como Duván Zapata. Entonces la verdad nos marca que estas cosas no están pasando todo el tiempo en el mundo del fútbol y me parece que la actualidad de Salah hace que bata estos récords y que se ponga como la figura del equipo de club. Sí, y si hablamos también de la posición, justamente los que nombrabas, bueno, ni hablar de Duván Zapata y Lewandowski, que son muchísimo más 9 de área. Cristiano tuvo ese papel en mucho tiempo y además un jugador que tiene las características del 9 de área, pero Salah es más jugador de afuera, más de ingresar que de estar en el área, por lo tanto, a mi entender, hay una mayor dificultad para generar los goles.
es repetir siempre lo mismo, pero lo que hace Salah es impresionante partido a partido y llegó a los 15 goles en 12 partidos en esta temporada, si tenemos en cuenta la Premier y las demás competencias que disputa el Liverpool. Lo de Salah ha sido realmente impresionante, ha marcado en 12 partidos 15 goles y va rumbo, me parece, a una temporada donde me animo a decir que va a superar los 50 goles. Y la verdad que hasta en Champions está marcando este rendimiento, no es que estamos hablando solo de Premier, obviamente estamos hablando del Liverpool en este contexto de la liga inglesa donde se encuentra segundo, pero con esos 3 goles es el primer jugador que marca un hat-trick como visitante en Old Trafford y es el primer jugador que marca en 3 partidos seguidos, obviamente como visitante, también en Old Trafford. La verdad que hasta se llevó la pelota con muchos condimentos el egipcio, se termina consiguiendo, creo que obviamente siendo el goleador africano de la Premier, creo que es la medalla que con más gusto que se cuelga después de este partido, pero también que se está consolidando como uno de los mejores jugadores de la temporada y vamos a ver cómo sigue tanto el rendimiento del Liverpool como este jugador. Tenemos que hablar también de la goleada del Chelsea por 7-0. Terminó ganando el puntero de la Premier League, demostrando nuevamente por qué está ahí arriba. También hay que hablar de la revelación del Watford, esa victoria ante el Everton, donde también marcó 5 goles el equipo de Claudio Ranieri. Hicimos un video días atrás presentando al entrenador a ver si le revertía la cara o no. Primero recibió 5 frente al Liverpool justamente y luego convirtió frente al clásico del Liverpool, frente al Everton. Entre otras cosas también ganó el Manchester City al Brighton, pero cuando retomamos lo que fue el partido del Liverpool, nos encontramos que las ventajas que sacaron los demás conjuntos son contra equipos que, si bien en el caso de Brighton está arriba de la tabla, se sabe inferior al City. En este caso, el Liverpool fue nada más y nada menos que ante el Manchester United. Lo miran de otra manera, me imagino que todos los equipos de la Premier, tanto ellos como al Chelsea, lo incluyo al Chelsea en este sentido y no al Manchester City, como dos de los equipos más arrolladores que tiene por lo menos el arranque de la temporada. Sí, me parece que eso, la voracidad que están teniendo los dos equipos, el Chelsea jugó contra el último de la tabla en el Norwich y no te digo que me esperaba un 7-0, pero sí esperaba una gran diferencia que la termina marcando en el resultado el equipo de Tuchel. Pero sin duda es ver las dos camisetas que se enfrentan en Old Trafford y ver que el Liverpool le hace 5 al equipo local, eso es lo llamativo. Después sí vemos los rendimientos, lo que hablábamos al principio, me parece que es el equipo de Klopp es un equipo ya consolidado, con funcionamiento, y el Manchester dependiendo de individualidades. Así lo vimos más en Champions quizás, que Cristiano lo salvó un par de veces, sí. Y también los primeros partidos de Cristiano en Premier, que también el portugués apareció con goles muy importantes. Entonces es ahí donde el United hay que ver qué pasa con Solskjaer, ya está tambaleando en el banco. Sí, ya hay hasta nombres propios justamente que podrían reemplazarlo. Y justamente estábamos hablando de Conte y es un técnico que si hay algo que lo destaca, obviamente su fuerte personalidad, pero también el funcionamiento que le da sistematizado a sus equipos. Lo vimos con el Chelsea en Premier, lo vimos últimamente con el Inter que lo hizo levantar después de malas temporadas, sí. Entonces sería interesante ese cambio, pero me parece que la directiva le quiere dar una por lo menos otra oportunidad al noruego. La fecha 9 ha terminado con el Chelsea puntero y con la gran victoria del Liverpool como visitante en Old Trafford frente a un Manchester United que tambalea por 5-0. Han ganado los de Jurgen Klopp y se ubican como una de las promesas a pelear el título de la Premier League.